Gracias a Dios que estamos juntos. Trajimos una Biblia, hermanos. Les pido que la tomemos con la mano derecha si es posible y la ponemos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, gracias por tu palabra preciosa. Háblanos. ¿Qué tienes para nosotros hoy, Señor? Consejo, aliento, esperanza, disciplina, lo que tengas para nosotros, desafío, lo que tengas para nosotros, Señor. Háblanos, por favor, bendícenos. Estamos dispuestos a oír tu voz y a hacer el esfuerzo, Señor, por seguirla. Bendícenos, por favor, con la palabra tuya, que sea agua viva en nuestro corazón. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Recuerdan, estamos estudiando el libro de los Hechos y ahora vamos al capítulo 15, un evento importantísimo en la historia de la fe cristiana. Se le llama el Concilio de Jerusalén. La iglesia cristiana se reúne por primera vez en una reunión de análisis teológico con respecto a la fe. Estaban en un momento crítico, importantísimo, la iglesia del Señor Jesucristo, y necesitaban reunirse para resolver algunas cosas. Si alguien me presta un sermón, por favor. No prende mi aparato electrónico, entonces necesito, hermanos diáconos, que me consigan unos de los hermanos que van a repartir al final, por favor, y de ahí voy a tomarlo. Pero sí preparé el sermón, les prometo que sí. Gracias, gracias, hermano. Y entonces la iglesia se reúne porque se hace necesario hacerlo así. Y así es que es un momento histórico súper importante. Por eso el sermón de hoy se llama La Iglesia. Este es el domingo pasado, mi hermano, pero sí, ya lo prediqué. La iglesia, columna y baluarte de la verdad. Se llama el sermón, sí me lo sé. A ver si está así eso, a lo mejor es del antepasado. Este es. La iglesia, columna y baluarte. Perdonen los asuntos técnicos, a los visitantes, disculpen, nunca pasa esto. Está basado en Hechos capítulo 15, versículos 1 al 35, así es que hablaré como trabilla más que lo que regularmente hablo. Y usted dice, más, sí, porque es un pasaje extenso, pero lo estudiaremos pensando en algunas cosas importantes y valiosas. Pero déjeme introduzco de esta manera. Vivimos un momento histórico de efervescencia religiosa y filosófica. Los cristianos el día de hoy, gracias hermana, sí, por supuesto que va a ser mejor. Vivimos un tiempo de efervescencia religiosa y filosófica. Están surgiendo en nuestro mundo cientos y miles de nuevas posturas, ideas, rituales que están confundiendo a la sociedad e incluso a los cristianos verdaderos. Cada más o menos medio año aparece una nueva unción. ¿Ha oído usted de las unciones? Y se fijó cómo pronuncia unción, unción, porque usted dice unción, no funciona, es unción. ¿Sí? Mientras más unción diga usted, es más unción todavía. Porque ha surgido eso, que hasta las palabras, al tonito como hablas, resulta que eso es significativo para muchas personas. Pero surgen unciones, así como surgen modas de pantalones y de comidas y demás. ¿Debemos permanecer quietos, callados, o debemos hacer algo al respecto? Bueno, el pasaje que encontramos hoy, encontramos a la iglesia batallando con una situación de estas. Batallando con eso de que hay personas que dicen un evangelio diferente o que están diciendo alguna cosa respecto al evangelio y que al parecer están equivocados y la iglesia tiene que reunirse. Entonces no, la iglesia del primer siglo no permaneció inactiva, no permaneció pasiva ni callada, no, hizo algo al respecto. Analizaron la palabra del Señor, se reunieron, discutieron, oraron al Señor para llegar a alguna solución. Me parece que eso es importante. El día de hoy no es diferente que en aquella ocasión que sucede el Concilio de Jerusalén. Resulta que el día de hoy, fíjese, ha pasado algo muy interesante porque la iglesia ha evolucionado. Algunos critican a los que no usamos púlpito y dicen que cambiamos el púlpito por la batería. Pues no es, en esta iglesia no es así, porque miren, la batería está allá atrás, ¿verdad? Allá está atrás, no está aquí al frente. Pero sí han pasado cosas. Por ejemplo, el día de hoy los llamados salmistas o los cantantes o compositores están ocupando el lugar que en otras épocas ocupaban los teólogos, los maestros, están ocupando el lugar que en la época del primer siglo ocupaban los apóstoles, los que habían estado con Jesús, los que tienen las directrices para enseñar. El día de hoy hay muchas personas que creen lo que creen por lo que dice un canto. ¿No le ha pasado eso? Sí, como dice el canto fulano, sí, como dice el canto perengano. Y resulta que pudiera ser que hay cantos, y espero yo que sí, la mayoría, aquí procuramos que así sea, que los cantos que entonamos estén basados en la Biblia y que enseñen doctrinas, palabra de Dios, pero algunos parece que no. Algunos parece que no, enseñan otras cosas, sentimientos, emociones, cosas del corazón del ser humano y no necesariamente de la palabra del Señor. Y por eso no podemos fundar nuestra teología en los cantos.
ni son los salmistas, los teólogos que nos marcan por el rumbo de la palabra del Señor. Pero resulta que está pasando algo así en el mundo moderno. Y por eso me parece que es pertinente este texto para nosotros, porque ¿qué hicieron los primeros cristianos? Porque lo que hicieron sería bueno hacerlo nosotros también. Voy a hablar de 3 cosas y le he llamado a esto, aunque el sermón se llama La Iglesia, columna y baluarte de la verdad, que está tomado de palabras de Pablo que le dijo a Timoteo, pero aunque es así, le he puesto un subtítulo, digamos así, al sermón y se llamaría de esta manera: el ABC de la apologética de la Iglesia. ¿Recuerdan Apolos? Libro de los Hechos, lo estudiaremos más adelante. Defiende la fe con entusiasmo y con pasión y con inteligencia, y desde entonces se le llama apología a la defensa de algo, a la defensa de una idea. Y bueno, la apología es eminentemente cristiana, y por eso he llamado a esto el ABC de la apologética cristiana. Así que voy a hablar de una cosa que comienza con A, de otra cosa que comienza con B. Está clarísimo, ¿no? No es acróstico, pero por ahí va, para que se sorprendan. Letra A. Perdonen la poca elegancia, pero aguas con la herejía. Usted pensaba en una palabra más elegante, ¿no? Pues sí hay otras palabras elegantes, pero me parece que el texto es así bien claro, que nos dice aguas con la herejía. En la iglesia hay una lucha constante contra el error. Miren, vamos a leer el texto, déjenme leerlo yo, porque voy interrumpiendo la lectura para ir comentando lo que está pasando aquí. Entonces algunos de los que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Está claro que es una herejía, ¿no? ¿Nos queda claro? Ahora resulta que había que circuncidarse, pues la circuncisión es asunto de salvación. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, nótese, discusión, y luego le añade el hermano Lucas, y contienda, y para colmo de males le añade no pequeña. ¿A qué le suena discusión más contienda no pequeña? A sesión de negocios de la Convención Nacional Bautista de México, convención regional, gente discutiendo. ¿Están de acuerdo? Pues posiblemente lo hicieron con respeto, tal vez no se dijeron palabras altisonantes, pero fue discusión, contienda y además no pequeña. No pequeña es para decir, fue un pleitón bárbaro. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, y algunos cuando piensan en fariseos piensan gente con cola y cuernos, ¿verdad? Pero ya hemos dicho que eran buenas personas, eran buenas gentes, estudiaban la Biblia y creían 100% en la palabra del Señor, eran estrictos en seguir la Biblia, diezmaban hasta de las hierbitas que había en su jardín. Ciertamente se unieron junto con los saduceos, que eran enemigos, pero se unieron cuando combatieron contra el Señor Jesucristo. Pero otra cosa, estos son creyentes, son miembros de la iglesia. O sea, eran de la secta de los fariseos, pero se hicieron cristianos, dice, que han creído. En Cristo se refiere. Se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. O sea, llegaron Pablo y Bernabé y contaron, emocionados, ¿qué creen? Y les predicamos, y estaban ahí unos griegos y unos espartacos y unos esto y lo otro, y se convirtieron. Y se levantan esos y se tiene que circuncidar y deben cumplir la ley de Moisés. Son cristianos, pero evidentemente tienen algo en su cabecita y tienen una doctrina errónea que se llama legalismo. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. El legalismo fue la primera herejía a la que el cristianismo tuvo que enfrentar. Recién fundada la iglesia y comienza esta gran batalla. Y debo decirles que fue una lucha de vida o muerte. Porque si la iglesia hubiese cedido al legalismo, hubiese dejado de existir el cristianismo. Así que este asunto de este concilio de Jerusalén fue un asunto importante. Qué triste, pero algunos, en vez de anunciar que la salvación está en Cristo y solo en Cristo, anunciaban que la salvación no está solo en Cristo, sino que hay que ponerle otras cosas. Habían confiado tanto en la ley que ahora les parecía imposible creer que la salvación estaba en Cristo y solamente en Él. Tomemos nota de esto, insisto, no eran ajenos a la iglesia, eran miembros de la iglesia, eran cristianos, profesaban la fe, pero predicaban que para ser cristiano había que pasar primero por la ley.
Les recomiendo el libro que se llama El despertar de la gracia, del hermano Charles Swindoll. Ese libro es el libro antiguito, pero todavía está en las librerías, espero yo, creo que sí. Pero en su primer capítulo, él comienza su libro diciendo lo siguiente: hay asesinos que andan sueltos en la iglesia. Y luego los describe y dice: traen una Biblia bajo el hombro, bajo el brazo, y se la saben. Ninguno dudaría en votar por ellos para un cargo importante en la congregación, porque saben bastante de la palabra del Señor. Pero luego sigue diciendo, y usa textos bíblicos, pero espían nuestra vida para privarnos de la libertad que tenemos en Cristo y quieren regresarnos a las obras de la ley. Y sigue hablando el hermano Charles Swindoll. Y habla de cristianos de la iglesia. Es un pastor, él es un pastor de muchos años, ya es un anciano. Y es un pastor de muchos años y ha tenido esa experiencia. Y su libro lo recomiendo a cualquiera, El despertar de la gracia. Y aquí pasaba esto, eran cristianos, eran hermanos en la fe. Podemos escandalizarnos de sus ideas, pero tengamos cuidado de no juzgarlos tan severamente, porque el día de hoy, aún entre nosotros, hay quienes hacen lo mismo. Por ejemplo, aquellos que en vez de predicar el evangelio, predican para evangelios. ¿Cómo cuál? Sí, como los que predican que hay que dejar de fumar, y predican que hay que dejar de emborracharse, y predican que hay que dejar de decir palabrotas. Y dígame una cosa, ¿alguna persona que no fuma pero no cree en Cristo va a ir al cielo? Entonces, ¿para qué le predicamos que deje de fumar si está igual de podrido el asunto? La salvación está en Cristo, que crea en Cristo. Me dijo a mí una vez una persona: oiga, pero si me convierto tengo que dejar de fumar. No, rásquese usted lo que quiera. ¿Cuántos fuma? Una caja al día, tú fúmese 2. Sí. Es que me dicen los otros cristianos que tengo que dejar fumar. No. Usted entréguese a Cristo y dele duro al cigarro. Chúteselos todos los que quiera, de veras. Y usted ya tiene ganas de apedrearme, usted lo veo ahí con las piedras ya. Perdóneme, ¿dónde dice la Biblia que para ser salvo tiene que dejar de fumar? La Biblia dice, no con esas palabras, pero es lo que enseña, que para dejar de fumar hay que ser cristiano. Es un esclavo de una porquería de este tamaño. ¿Y por qué es esclavo? Porque no tiene ese proceso de santificación en su vida. ¿Cómo le exiges que deje de fumar? Pues Dios santo, pues no puede. Si algunos cristianos no pueden dejar de hacerlo, menos un inconverso que ni siquiera trae a Cristo en su corazón. Predícale a Cristo. Y una vez que se entrega a Cristo, se inicia en él un proceso. Y va a dejar de fumar, no porque esté prohibido. No es que mi religión me lo prohíbe. No, porque no lo necesita. Porque está lleno de la gracia del Señor. Así que predicar el paraevangelio de no fumes, no tomes, no digas palabrotas. Por Dios, hay cristianos que dicen palabrotas. Y andamos predicando a la gente que deje de decir palabrotas. Mesopotamia es una palabrota. Algunos otros predican las lenguas, predican los milagros, predican las declaraciones, predican sobre la guerra espiritual y ahí andan haciendo cosas que parecen de brujería y metafísica y cosas de esas, y predican una cosa que no es el evangelio. Como dicen textos bíblicos, salpican el asunto con textos bíblicos fuera de contexto, pues parece muy cristiano, pero no lo es. Así es que no los juzguemos demasiado, aquellos ex fariseos que ahora son cristianos y que andan con el legalismo. Algunos predican las profecías en vez de predicar la salvación, el puro evangelio de Jesucristo. Ni siquiera estamos de acuerdo con cómo va a ser. Yo creo que solo hay una cosa que podemos saber de la segunda venida de Cristo. ¿Sabe cuál es la única cosa que podemos saber? Que no sabemos nada de cómo va a ser. Eso es lo único, ni cuándo, ni cómo, ni dónde. Pero hay gente predicando eso, espantando a la gente con el asunto de, no, cuidado porque el mercado común europeo se está uniendo y una computadora y el 666 y no sé qué, y sale la gente del culto toda espantada, ¿no? Prediquemos a Cristo. Cuando los discípulos le preguntaban a Jesús allá en Mateo 24, dinos cuándo serán estas cosas, dinos cómo va a ser todo eso. Querían saber el futuro del hombre y Jesús les habló del hombre del futuro. No le respondió sus dudas de cuándo, cómo sería. Le respondió cómo debían prepararse ellos para enfrentar cualquier cosa. Oiga, pastor, ¿usted cree que vamos a estar en la gran tribulación? Me importa un reverendo cacahuate. Estoy preparado para lo que venga porque estoy en Cristo. No quiero saber el futuro, quiero ser el hombre de ese futuro. Pero, insisto, predicamos para evangelios en vez de predicar el evangelio puro de Jesús. Ahora bien, las herejías nunca son mentiras. No, nadie las creería. Son verdades llevadas a un extremo. Son verdades que sobrepasan la idea del Señor. Por ejemplo, la ley de Dios.
Ciertamente es inmutable y está vigente el día de hoy. Mire lo que dijo el Señor Jesucristo, son palabras de Él en Mateo 5:18. Léalo conmigo si quieres, está en la pantalla. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará en la ley, hasta que todo esto se haya cumplido. Oiga, ¿y la ley está vigente? Por supuesto que está vigente. La ley sigue, por supuesto que sí, sigue cumpliendo su propósito en la vida de los seres humanos. Si usted lee la Biblia y conoce la ley de Dios, sigue vigente. No, Cristo no vino a abrogar la ley. Él dijo, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Esa es la verdad. Pero cuando alguien dice, tienes que cumplirla al pie de la letra para ser salvo, entonces ya estamos fritos porque nadie puede cumplirla. El apóstol Pablo, este mismo, uno de los personajes de esta historia, en su carta a los Romanos, que les recomiendo venir los miércoles porque estamos estudiando Romanos los miércoles, el apóstol Pablo dijo cuál era el propósito de la ley. No nos la dio Dios para que la cumplamos. No, Dios no es iluso, Él sabe que no podemos cumplirla. Nos la dio para que nos demos cuenta de la clase de pecadores que somos. Porque la ley exalta el pecado, lo evidencia, lo hace palpable. De hecho, Pablo llama a la ley nuestro ayo. Traducción, nuestra nodriza, nuestra institutriz. ¿Qué hacía en aquella época un ayo de aquella época? ¿Era el maestro? No, no era el maestro del chamaco. No, era el que llevaba al chamaco a la escuela. ¿Qué es la ley? Nos llevó al maestro. ¿A cuál maestro? A Jesús. Al vernos en la ley de Dios, caray, estoy bien perdido. Porque todo lo que dice aquí que no hay que hacer, lo hago. Y todo lo que dice aquí que hay que hacer, no lo hago. Pablo descubrió eso, ¿se acuerdan? ¿Y qué hizo la ley? Me lleva a Cristo. Porque no tengo remedio. He violado la ley de Dios. Entonces tengo que encontrar algo diferente. Y Él, como me anda buscando a mí, ya la hicimos. Y entonces encuentro salvación. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, lo aclara. No es asunto tuyo. No es algo que te tienes que ganar. No es algo que te regalaron. Si no te lo regalaron, no es salvación. La salvación es algo que se recibe de a gratis. Si tú conseguiste algo con tu esfuerzo, porque dejaste de fumar, porque dejaste de decir palabrotas, porque dejaste de emborracharte, porque ahora, no sé, eres más decente, no sé qué, ¿qué lograste? Lograste buena reputación, no más que eso. Lograste orgullo religioso, te crees la gran cosa, porque por tus pistolas dejaste de fumar. Pero la salvación no se gana. Y ni siquiera puede uno sentirse orgulloso de ella jamás, porque te la regalaron. Y si no te la regalaron, entonces no la has recibido. Es por gracia. El gran problema, lo he explicado varias veces, pero déjeme decirlo una vez más, el gran problema es que todas las religiones del mundo usan el karma. Es el meollo de toda religión del mundo, el karma. El hecho de que todo se paga, el hecho de que todo se revierte, el hecho de que todo se te va a regresar, el hecho de que todo lo que haces un día vas a tener que pagarlo. El Evangelio de Jesucristo es una verdad que se levanta y que dice que eso puede no ser cierto. Perdonen que me emocione, pero se levanta el Señor y dice eso puede no ser cierto en tu caso. ¿Cómo, Señor? Cree en mí. Voy a usar el lenguaje popular que viene del hinduismo, pero que se usa en nuestro tiempo. Es como Jesús me dijera, yo agarro todo tu karma y lo experimento en mí y lo sufro y tú te quedas con mi gracia. Y en este caso, nada se revirtió sobre tu vida. Aunque te portaste mal, no recibes las consecuencias, sino recibes mi gracia. Y esa es la doctrina, digamos, la doctrina más maravillosa. Y es lo que hace la diferencia entre el cristianismo y cualquier otra cosa. Pero en el mundo que vivimos, hasta los primeros cristianos tuvieron que padecer por este asunto. Porque no podemos quitarnos de la mente la idea de que tenemos que pagar. De algún modo buscamos en la Biblia y en el Evangelio algún modo, algún calzador para meter a fuerzas la idea de que no, algo se tiene que pagar. Pues, que chiste, así nomás de gratis. Perdóneme, ¿qué quiere que le diga? Si lo dice la Biblia claramente, por gracia sois salvos por medio de la fe, y no es asunto vuestro, sino es don de Dios. ¿A qué le suena don? ¿A qué le suena don? Regalo. Usted va al cumpleaños y le dan regalo al chamaco, a la hermana o la enamorada y le dice, pero págame, si costó 500 pesos, ¿qué crees que qué? ¿Usted le cobra a la persona cuando da un regalo? Allá gritaron con mucha pasión que no, qué bueno. Seguramente porque le regalaron algo hace poco y ¿cómo que me cobran? No, ¿verdad? O sea, ¿cuánto? O usted pregunta, ¿cuánto es? O sea, te llevan tu regalo, ¿no? ¿Y cuánto le debo? No, es regalo. ¿Cuál karma ni qué 8 cuartos, diría mi madre?
Sin embargo, insisto, aquí está la iglesia combatiendo contra esta herejía y gloria a Dios teniendo éxito. Él no nos dio su ley para que la cumpliéramos, sabía que no podíamos, nos la dio para que nos diéramos cuenta del problema serio que tenemos. El día de hoy hay gente que no puede creer que uno pueda ser salvo sin hacer nada, porque eso es, sin hacer nada, solo creer. Sin buenas obras, como le enseñaron en la religión anterior que tenía, o le enseñaron en su iglesia evangélica, porque en las iglesias evangélicas también se enseña el karma, en muchas iglesias también se sigue enseñando, porque insisto, no podemos deshacernos de eso. Perdón. Así que muchas personas siguen sin poder creer que así es. Así que muchos añaden a la pura fe en Jesús algunas otras experiencias como condiciones para la salvación. Por eso hay gente insatisfecha de la fe sencilla, buscando experiencias más allá de lo que dice la Biblia. Recordemos lo que decía Pablo a los Gálatas, se los leo en dos versiones distintas. En la versión 60 dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Déjeme se lo leo en la Nueva Versión Internacional. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito: si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Aún en esta versión, los hermanos quisieron ser muy respetuosos, pero una traducción más exacta de sea anatema podría ser esta: maldito sea. Yo sé que se oye muy feo eso. Yo sé que se oye muy feo y por eso caiga bajo maldición. Pero sea anatema, en forma más directa, significa maldito. Pablo dijo un asunto muy grave porque es grave. Ahorita voy a explicar la gravedad del asunto. Se trata del mismo problema, el legalismo. Los Gálatas tienen ese problema, el legalismo. El legalismo es pervertir la verdad de Dios de tal manera que algunas doctrinas se convierten en otro evangelio. No porque exista otro, sino porque algunos predican un evangelio diferente, dice Pablo. Las iglesias están llenas de cristianos que buscan en doctrinas raras la satisfacción que no han encontrado en el evangelio puro del Señor y terminan inmiscuyéndose en prácticas extrabíblicas que distorsionan la verdad. Su insatisfacción obedece a que no se han atrevido a vivir el evangelio a plenitud. No han dejado que Dios verdaderamente llene sus vidas, sus familias, de gracia y amor. Mire, la sana doctrina produce fruto. La herejía impresiona a los creyentes débiles, pero distorsiona la fe. Las doctrinas torcidas no son evangelizadoras, son proselitistas. Consiguen que mucha gente venga, pero la doctrina sana consigue discípulos. Por eso vemos algunos centros de predicación llenos de gente que ya había sido evangelizada. Muchas de las iglesias sí grandotas que están viviendo la apostasía del neocarismatismo están llenas de exbautistas, exmetodistas, expresbiterianos, ex interdenominacionales que en su debilidad o en su confusión se los jalaron como el cántico de las sirenas. Con todo respeto, si a usted su novio o su esposo le dice eres mi sirenita, ojo con eso. Pregúntele según Disneyland, según Disney, según Walter o según Homero. Porque en la Ilíada, en la Odisea, donde vienen de donde surgen el asunto de las sirenas, eran monstruos. Cantaban muy bonito y fascinaban a los hombres, y luego cuando se lanzaban al océano, tenían dientes enormes y se los comían. Entonces cuando te digan sirena, primero cerciórate de cuáles. ¿De la sirenita o de Homero? Porque ojo con eso. Algunos están fascinados así como con el cántico de las sirenas y se dejan llevar por eso. Insisto, las doctrinas torcidas no son evangelizadoras, son proselitistas. Por eso vemos algunos centros de predicación llenos de gente confundida, no evangelizada. Dios nos mandó predicar el evangelio puro del Señor. No permitamos que contamine
que se contamine de nueva era, de humanismo, de legalismo, ni de ninguna otra cosa. Es un hecho que han surgido entre los evangélicos un movimiento que fascina a muchos seres humanos, a muchos cristianos y a muchos pastores, con sus manifestaciones sensacionalistas. Pero si estudiamos a la luz de la Biblia sus posturas, descubriremos que no están sostenidas por la verdad de Dios. No, pastor, es que están sostenidas por sentimientos, emociones o por experiencias. No, pastor, es que fui pastor y el pastor apenas me sopló y me caí. Ya saben lo que voy a decir, pues ¿qué comió el amigo, verdad? Que la tumbó del puro aliento, Dios mío. ¡Pum! Se cayó, ¿verdad? Si le sopla una maceta y se arruinan las flores, ¿por qué? Hay gente que me dice eso y cree que porque lo experimentó, ya es verdad. Voy a ir ahorita al otro punto que explico eso más detenidamente. Hermanos míos, número 1, con la letra A. ¿Qué dijimos con la letra A? Aguas con la herejía. Aguas. Defendamos la verdad de Dios. Defendamos la verdad de Dios. No me dejen terminar este sermón sin responderles la pregunta que ahora mismo algunos tienen en su mente. ¿Por qué es tan apasionado atacando doctrinas heréticas o defendiendo la fe? No me dejen terminar sin que me pregunten eso. Si no lo digo yo de mí mismo, pastor, espérese, todavía no acabe. Y me preguntan, ¿sale? Porque no lo tengo escrito y no quiero que se me olvide. Letra B. Busquemos estar firmes en el fundamento. También pude haber dicho buzos con el fundamento, pero ya se me hacían muchas palabras así teológicas tan profundas. En la iglesia hay un fundamento inconfundible, la Escritura. Cuando vienen conmigo jóvenes de fe mixta a que se van a casar, él o ella católico, él o ella evangélico, les digo, ya lo hicieron, está fácil. En algunas iglesias los despachan, no, váyase usted, no se case aquí, que no sé qué, pero no, yo sí predico a los jóvenes que están así porque les doy unas conferencias y trato de que se unan y les exhorto y les digo, ya la hicieron. El Papa Juan Pablo II dijo, todo hogar católico debe tener una Biblia y todo católico debe leerla. Pues si usted es católico, pues hágale caso. Y usted es evangélico, usted ya sabe lo que opinamos los evangélicos, traemos una Biblia, todos, casi todos, la mayoría, traemos Biblia. Los millennials, que son muy electrónicos, pues traen celular, ¿verdad? Entonces cuando decimos, esta es mi Biblia, algunos deben decir, este es mi teléfono, ¿verdad? Pero porque traemos la Biblia y yo no estoy molesto, no se crea, creo que está bien, ahí trae su Biblia, ahí está súper. Yo sé que algunos traen 25 Biblias en su celular y está suave, pero sí somos el pueblo de la Biblia, los evangélicos. Entonces le digo a esos dos que son mixtos en su fe, evangelícense, analicen las cosas. Y si usted es muy celoso del catolicismo, pues una Biblia católica, faltaba más, faltaba menos, dice lo mismo que en la nuestra. Les explico que ahí tiene un montón de comentarios, que eso no es la Biblia, esos son los comentarios del abad fulano de tal o del no sé cuál, ¿verdad? Me gusta mucho la Biblia católica, la que se llama la latinoamericana. La hicieron sacerdotes sandinistas, les hicieron sacerdotes de la teología de la liberación, son muy revolucionarios. Al joven rico no le llaman joven rico, le llaman el terrateniente. ¿Cómo la ves? Si se le suena así a socialistoide el asunto. Pero esa versión de la Biblia me gusta mucho, está muy actualizada en su idioma. Y les digo al otro, tienen fundamento, ya la hicieron, investiguen. Lo mismo pasa con todos nosotros que somos de la misma iglesia. Busquemos estar firmes en nuestro fundamento, sigue diciendo el pasaje. Y después de mucha discusión, fíjese, tuvieron discusión todavía. Pedro se levantó y les dijo, debo decirles que Pedro es importante, es famoso y es autoridad en la iglesia de Jerusalén. Pablo no, ni Bernabé, tienen mala fama. Se habla de ellos que se la pasan viajando por toda Asia Menor y comiendo y cenando con los gentiles y que conviven con los gentiles y traen mala reputación detrás de ellos. Pero Pedro no, Pedro tiene autoridad, tiene prestigio, es el líder, era incluso el líder de los apóstoles. No es el líder de la iglesia de Jerusalén en este momento, sino un tal Jacobo, que algunos piensan que es el hermano del Señor Jesucristo, algunos que es el discípulo de Jesucristo que no es hermano de él, pero como quiera ahorita veremos eso. Pero Pedro se levantó, porque era autoridad, y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis que yo desde hace algún tiempo que Dios vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. ¿De qué experiencia está hablando Pedro? Cornelio, ¿recuerdan? El lienzo que soñó, mata y come, finalmente va y hasta confiesa ante Cornelio. No saben ustedes lo difícil que es para un judío venir a la casa de un gentil.
De eso habla. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Se acuerdan que dijimos, aquella vez cuando estudiamos ese pasaje de Hechos 10, que el asunto de que hayan hablado en lenguas con Cornelio y sus gentes era justamente un don de señal, como dice Pablo más adelante, que las lenguas son para señal de los incrédulos? Eso que pasó convenció a Pedro de que de veras ellos también son cristianos. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Me encanta Pedro, su conclusión a la que llega es fantástica. Les dice, ¿de qué se trata? ¿Cómo que sigan la ley si nosotros la seguimos? Si nuestros antepasados la han seguido, está probado que no es por la ley. Y sigue diciendo él, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó. La palabra de Pedro era importante ahí. Y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo, aquí viene la cosa difícil. Jacobo es el pastor de esa iglesia. Es la máxima autoridad en este momento de esa iglesia, la iglesia central del cristianismo. Este sí era catolicismo, en el sentido de la palabra verdadera. Son los cristianos, los únicos cristianos que hay en el planeta. No hay denominaciones, no hay sectas, solo hay cristianos. En relación a Jesús solo hay cristianos, y Jacobo es el líder principal en este momento, quien sea como sea. Su palabra es importante. Si él apoya el legalismo, desaparece el cristianismo para siempre. Si apoya a lo que dijo Pedro, lo que dice Pablo y Bernabé, entonces la cosa puede seguir. Y leamos lo que dijo. Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios, cosa curiosa, hablaron más Bernabé y Pablo al parecer porque tenían más experiencia con gentiles. Pedro contó de una sola experiencia que él tuvo con Cornelio. Pablo y Bernabé tuvieron montones de experiencias. Predicaron, usted y yo ya lo leímos. Entre el capítulo 9 que se convierte Pablo y este capítulo 15, usted y yo ya sabemos las montones de aventuras que Pedro y Bernabé tuvieron evangelizando gentiles. Pero Jacobo, listo como es, no pone de ejemplo a Pedro y a Bernabé porque sabe que ellos no son tan respetados en la iglesia de Jerusalén. Pero sí Pedro, por eso dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, bendito sea Dios. Jacobo es inspirado por Dios para decir la verdad, como está escrito, y está diciendo lo que le pasó a Pedro está en la Biblia. No en el Nuevo Testamento, no existe el Nuevo Testamento. Y Jacobo va al Antiguo Testamento. Después de esto, esta es palabra de Dios, es una cita. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual, esto ya es palabra de Jacobo. Él citó un pasaje que habla de que el evangelio era para todos. Por lo cual, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Rituales que practicaban las religiones de misterio de aquella época, no los gentiles, pero sí los paganos. En resumen les dijo que se porten bien, que sean decentes, que si aceptan a Cristo, que se porten como cristianos. Es lo que está diciendo con esas cosas. Es nuestra recomendación. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Gracias a Dios. Después de que Pedro habló y expuso lo sucedido, Jacobo encuentra que lo que Pedro vivió está en la Biblia. Eso nos ayuda a destacar un principio de interpretación bíblica muy importante. Aparece en la pantalla si quieren, lo leen conmigo. Las experiencias se interpretan a la luz de la Biblia, no al revés. Que alguien experimentó una cosa, qué bueno, qué bendición, pero ¿eso qué? Jacobo dice, lo que le pasó a Pedro, podemos estudiarlo a la luz de lo que dice la palabra. Y la palabra dice ciertamente que Dios iba a restaurar el tabernáculo y que iba a dar oportunidad a que todos los hombres se convirtieran. Hay creyentes que pecan de holgazanería reflexiva y prefieren no hablar de controversias doctrinales. Yo con Juan 3:16 tengo, pastor, yo me sé Juan 3, con eso tengo. La palabra dice, no a Dios orando y con el mazo dando.
Como dice la palabra, ayúdate que yo te ayudaré. No dice eso la palabra en ningún lado. Pero hay quienes aquí en una superficialidad voluntaria hasta presumen de superficialidad. No, yo con eso tengo, pastor. Yo me sé aquello que dice Angelito de la Guarda, dulce compañía. Ni está en la Biblia. Su equivalente sería, en paz me acostaré y así me dormiré, porque solo tú, no equivalente en ideas, pero equivalente en que rezos nocturnos o rezos de los niños. Pero hay cristianos así, no hay ni uno aquí, por supuesto. Me estoy refiriendo a los de otros cultos o los de otras iglesias. Pero hay cristianos que superficiales en su pensamiento. Hermanos míos, Dios nos llamó a defender la verdad. Somos su iglesia y debemos proclamar un evangelio puro. Tenemos la Biblia como la verdad absoluta y no hay razón para las desviaciones. Aquellos que dicen creer cosas y cuya autoridad es solamente que lo sienten, corren el riesgo de basar su fe en sentimentalismos y no en la Escritura. Tengamos cuidado porque sobreabundan en nuestro momento histórico los movimientos que mezclan la nueva era y el paganismo de las religiones orientales con la fe cristiana y construyen doctrinas que impresionan a los débiles en la fe, a los insatisfechos. No nos conformemos con escuchar hermosas disertaciones salpicadas de textos bíblicos. Reflexionemos con seriedad y profundidad para comprender la voluntad y la verdad de Dios. Recordemos que quienes contaminaban y confundían a los hermanos recién convertidos eran gente de la iglesia, eran hermanos de la iglesia, pero tenían serios errores de interpretación de la palabra de Dios. Lo triste es que habían convencido a muchos con sus declaraciones. Lo mismo pasa el día de hoy. Tengamos cuidado por eso. A los visitantes les comparto, aquí en esta iglesia se enseña la Biblia. Si usted viene los domingos como hoy, estudiamos el libro de los Hechos, así de corrido. El próximo domingo el que sigue. Si usted va los miércoles, estudiamos Romanos, una carta teológica profunda, bárbara. Estudiamos Romanos los miércoles. Y usted se conecta con un servidor, se da su teléfono y le mandan un devocional diario. Yo le enseñaré todos los días en cuestión de 10 minutos. Hoy duré menos, hoy duré 6, 7 minutos, pero a veces me paso y duro 14, ¿verdad? Es para compensar. Pero estudiamos, ¿qué estudiamos, hermanos? Proverbios. De hecho, últimamente no he podido ir de 3 proverbios, de 4. No, uno por uno. ¿Por qué? Porque los proverbios fueron pues así aleatoriamente. Como que los agarró así el hermano Salomón y los aventó y dijo, ahí pónganlos como vayan cayendo. Yo ya pensaba, Salomón hubiera hecho mejor, pues aquí pone todos los que tienen que ver con la lengua, aquí todos los que tienen que ver con la comida, aquí todos los que tienen que ver con la esposa. Y está más fácil, ¿no? Así nomás lo agarro por tema y duro. Pero el otro día pensé que a lo mejor por ahí va el propósito. Resulta que una persona me dijo, pastor, usted dio un devocional que le quedaba a mi cuñada, pero como anillo al dedo. Y entonces lo anduve buscando y no lo encuentro. Y tuve que chutarme a leer oír muchos otros de usted porque no encuentro ese. Pero ¿qué cree? Hoy se lo mandé y se repitió. No se repitió, pero es un texto parecido. ¿Ha notado eso? Que hay proverbios que se repiten o dicen parecido. Dice, y como que volvió hasta ese y se lo mandé. Dije, ahora sí le va a llegar de seco directo a la cara. Tal vez Dios los puso así, porque nos conoce cómo somos olvidadizos. Y de repente nos da otro proverbio igual como el que pasó en el capítulo 3 y ahora estamos en el capítulo 21. Bueno, yo no puedo ir en contra de la palabra de Dios. El que sigue, me lo he hecho. Y el que sigue, va. Y uno por uno. Y tenemos membresía, donde estudiamos personas que se encontraron con Jesús. Y tenemos Venid y Ved, donde estudiamos los evangelios de Jesucristo y aprendemos cómo el discípulo puede ir creciendo en Cristo. Hay palabra. Intégrese, hermano, por favor. Intégrese. En esta iglesia no hay razón para la anorexia espiritual ni para la bulimia bíblica. No hay razón para eso. Y si no me entiende la metáfora, estúdielo tantito. La iglesia de Cristo tiene en la Biblia las herramientas para la defensa de la fe, pero se requiere de un serio y profundo estudio de la verdad y no uno superficial. Y no solo basado en declaraciones escogidas o frases hechas para impresionar, no, en un estudio serio de la Biblia. Por eso los que están en camino de Emaús están desesperados porque hemos tenido la introducción más larga en la historia de la humanidad para un curso de discipulado. Por lo menos en eso estamos rompiendo récord. Pero no se preocupe, ya estamos llegando al final. Hay unas introducciones, son 12 que son las que van a ir en el libro, de hecho, y ya estamos en la 12, nomás que está dividida en A y B. Entonces será el último jaloncito y luego comenzamos con Génesis. Y estudiaremos, en una semana leeremos todo Génesis, espero que usted lo haga, en una semana. Y estudiaremos
7 devocionales en nuestra casa, solitos cada uno de nosotros, y después en compañía del maestro que tenemos lo reflexionaremos. 7 devocionales de Génesis que nos dicen claramente de Jesús en el Génesis. Y luego la siguiente semana, Éxodo, y encontraremos que en el Éxodo aparece Jesús por todas partes. Y así en los demás libros. 4 de los primeros del Pentateuco, los primeros 4 serán parte de un mes de nuestro estudio bíblico. Así es que sí, cierto, así es, hay Biblia acá. Le preguntaban a una hermana que venía aquí hace muchos años, eso de que venía me refiero, venía cada 5 años, algo así, pero le preguntaron que por qué va a otra iglesia, por qué va a una iglesia de unos artistas famosos. Y dijo, es que allá es más light. ¿Qué querrá decir? Si se refiere a que no hace daño o no engorda, entonces esta iglesia es light. Esta, porque no hace daño, ¿están de acuerdo? No tapa las arterias ni de colesterol. Pero si se refiere a que no se predica todo lo que dice la Biblia, a que no se predica en contra del pecado, que no se predica en contra del error, entonces no es iglesia, es un grupo de personas que se juntan para satisfacer su conciencia y punto. Porque la iglesia predica la palabra del Señor. Así es que, hermanos míos, aguas con la herejía y luego con la B que dijimos, buzos con el fundamento. No dijimos así, pero vamos a dejarlo. Busquemos estar firmes en el fundamento. Y por último, letra que sigue, ¿cuál es? C. Comprometidos con la comunidad. En la iglesia hay una señal de la verdad, las buenas relaciones, la hermandad, la familiaridad, la experiencia de pueblo, la experiencia de rebaño. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, vuelvo a leer lo que dijo Jacobo, que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos a varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos. Aquí está la carta. Esta es formalidad. Lucas escribe la carta, nos la pone aquí. Mire cómo le escribieron. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Me encanta que les llamaron a los hermanos. Punto. Desde ahí comienzan diciendo, son hermanos. No son nomás unos ahí segunda clase de cristianos, son medios hermanos. Estos casi primos. No, en la iglesia no hay simpatizantes y otra cosa, hay hermanos. Y me encanta que eso escriben. Sigue diciendo la carta. Esa fue la introducción, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. O sea, iba la carta, pero también iban Judas y Silas para decir lo mismo, pero ya sin leer carta. Ahorita vemos qué sucede. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien, punto. Remitente, Iglesia de Jerusalén, sello del correo postal. No, todo esto lo estoy inventando, pero me encanta esto, es formalismo bautista. O sea, hubo un acta, se levantó un acta, un secretario, estoy inventando yo, pero les mandan una carta hermosa. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reunieron a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación, hubo gozo, alegría. Era una carta linda, les daba libertad de vivir la vida en Cristo, siendo gentiles los aceptaban como hermanos. Y Judas y Silas, cumpliendo lo que se dijo que iban a hacer ellos, como ellos también eran profetas, y se refiere predicadores, no vaticinaron nada, no dijeron va a haber un terremoto, no, predicaron la palabra. Consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Si alguien cree que predico mucho yo, pues estos que predicaban más. Y pasando algún tiempo allí fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado.
mas a Silas le pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Me impresiona, Silas, judío de cepa, o sea, no de cepa dónde, sino de cepa, de sangre azul judía, de los que estaban preocupados, ¿qué andan haciendo estos hermanos predicando a los gentiles? Y de pronto va también con los gentiles. ¿Y qué decide? Se queda. Y que se queda significa que comía con ellos. Significa que entraba a su casa. Era una iglesia de gentiles mayoritariamente. Y se queda con ellos. También su corazón fue transformado. Les gustó cómo predicaba el amigo. Porque después de leerles la carta, él y el otro predicaron. Y él se queda con ellos. Tal vez lo aceptaron incluso como pastor. Qué lindo. La iglesia relacionándose. Y eso ahí se muestra el cristianismo, en la hermandad, en el compañerismo de los unos y los otros. El concilio de iglesias se reunió y redactó una recomendación para una iglesia en lo particular. Y esta iglesia en lo particular recibe la enseñanza con gozo. Esto nos habla de la interdependencia que existía entre los creyentes de aquella época. La sana doctrina produce gozo, produce hermandad, produce familia. Un hermano de aquí en nuestra iglesia, por ahí está tal vez, me preguntó en buena lid, en buena onda, no era crítica nada, pastor, ¿y por qué sale usted tanto y se va y su esposa? Porque se da cuenta que de repente no estamos y esas cosas. ¿Y a dónde va a predicar? Y más, me invitan a congresos y retiros y no sé qué. Y me dice, ¿pero usted es algo en algún lado? O sea, pensaba así, ¿no? Y le dije, no ahora, antes sí, yo fui presidente de la Comisión Nacional varios años y vicepresidente y otra cosa, pero ahorita me puse a pensar, no, ahorita no soy nada, nomás me invitan de pura puntada, ¿no? Y hasta me dijo, ¿y le pagan? Y le dije, pues ojalá, pero algunos nomás me dan las gracias, ¿verdad? Pero me preguntaba así como quería saber de verdad, ¿por qué va? Y la respuesta es sencilla, somos hermanos, nos bendecimos unos a otros, igual nosotros traemos personas que vengan con nosotros a predicar. Aunque a algunos le corregimos la plana de repente, pero eso es otra cosa. Pero también invitamos a otras personas que vengan acá. ¿Se acuerdan? Marcos Vidal ha estado aquí predicando desde este púlpito en varias ocasiones. Ahora con el Crece vamos a tener a un hermano norteamericano, pastor de una iglesia muy grande en Estados Unidos, que viene a compartir con nosotros. Y posiblemente esté con nosotros también el hermano Alex San Pedro y otras personas que habremos de invitar. Así de eso se trata. Mi esposa le cuenta a mi hijo Eli que fuimos a Chihuahua y le dice, entre otras cosas, que las otras no las voy a decir todas, pero le dice una cosa a mi esposa, a mi hijo, ya ves cómo es tu papá, ama a esos hermanos. Me agradó la idea. Me agradó que mi esposa note que amo a los pastores en Chihuahua. Es mi tierra. Casi todos fueron alguna vez mis discípulos. Fui pastor de ellos en algún lugar. Ahora son pastores allá en la iglesia. Claro que voy. Hasta les dije, porque ya me invitaron a otra cosa. Oye, ¿cuándo vienes? Que queremos juntar a la iglesia. Queremos que digas estas cosas a nuestras ovejas, no solo a nosotros, porque luego cómo los convencemos a ellos. Y me invitaron otra vez. Le dije, vuelvo hasta descalzo a pesar de las piedras si fuera necesario. Así dice una canción de Alberto Cortés. Sí, porque amo aquella tierra. Por eso es la iglesia. Nos amamos, nos comprometemos unos con otros, más allá de si tenemos oficio, cargos o no, ¿qué importa? Nos amamos unos a otros. Ahora que están aquí hermanos de Cuba, no sé dónde los identifico, pero tenemos contacto con los hermanos en Cuba. Hemos ido allá a ministrar con los hermanos. Todas las semanas hablo con alguno de ellos y nos comunicamos con alguno de ellos. Nuestro hermano Rolly, ¿se acuerdan de Rolly? Y Maday viene a nuestro congreso, a nuestro retiro de matrimonios, bendito sea el Señor. Vienen a nuestro retiro de matrimonios, los tendremos con nosotros en el retiro. ¿Por qué? Porque somos familia. La sana doctrina hace familia, la sana doctrina produce crecimiento y familia y rebaño. La recomendación de los creyentes que venían de los gentiles fue sencilla. ¿Qué les dijeron? ¿Qué les recomendaron? Pórtense bien, sean buenas gentes, den testimonio, es lógico. La fe finalmente se manifiesta en comportamiento. No podemos hablar de tener una vida espiritualmente poderosa teniendo vidas destrozadas. Este es el problema de muchos que no han podido vivir a plenitud del Evangelio. Y viven en insatisfacción y se refugian en el misticismo o en algunas experiencias emocionales para vivirlas durante el tiempo del culto, aunque después tengan un infierno en su casa. Hay quienes incluso abandonan a su familia en la búsqueda de estas cosas en vez de cumplir con la tarea de vivir la fe sencilla a plenitud en sus relaciones interpersonales directas, sencillas, inmediatas como la familia. La sana doctrina favorece las buenas relaciones. Por eso la iglesia debe luchar con uñas y dientes contra toda herejía, contra toda idea que haga crecer a la gente, que haga creer a la gente que creer en Cristo no es suficiente y que hay que ponerle otras cositas. He aquí a la iglesia en un duelo a muerte contra el legalismo. Fue duelo a muerte,
Porque insisto, si la iglesia no hubiese vencido esa batalla, el cristianismo hubiese desaparecido. Miren, ¿qué me tienen que preguntar? Gracias por preguntar tan espontáneamente, hermana Yani. Me preguntó alguien de aquí de la iglesia: pastor, lo noto bien apasionado cuando usted habla en contra de la herejía. Voy a explicar algo que ya he explicado en el taller de adoración de nuestra iglesia y tal vez alguna vez, pero debe escucharlo otra vez si ya lo escuchó. Voy a poner el ejemplo más claro que encuentro en la Biblia de este asunto. Cuando yo era recién convertido, hubo dos textos que no los pude tragar de inmediato. Dos textos. ¿Cómo es posible? Dios, ¿qué pasa? Hasta pensé, si Dios me llama un día para una tarea, no le entro a eso. ¿A qué me refiero? Moisés, 40 años batallando por el pueblo. Casi lo matan cada vez. Que no tenemos agua, hay que matarlo. Que no tenemos comida, hay que matarlo. Hablaron de matarlo varias veces. Ya es un viejo. Y está a punto de llevar al pueblo a la tierra prometida. Nomás hay un río en medio. Y Dios le dice: no vas, amigo. ¿Qué? No, yo sí me puse así como: Señor, no entiendo esto. Y nadie, a los que pregunté, no me explicaban, no me daban razón que me convenciera de que eso es el asunto. O sea, me seguía pareciendo que Dios no es muy justo. Otro texto, y ese me identificaba más porque era un joven. Van llevando el arca de Dios de una casa, lo quieren llevar a Belén, donde David lo quiere poner, y resulta que en el camino un jovencito, Usa, por eso me identificaba con él, se está cayendo el arca, se tropiezan los bueyes que llevan el carro y resulta que se va a caer y él extiende su mano para detenerla. Y el texto dice literalmente que Dios le quitó la vida. Si alguien pregunta: ¿de qué murió Usa? Lo mató Dios. Yo digo: no. Que explíquenme eso, por favor. Les tengo explicación. Y tiene que ver con esto que estoy diciendo. ¿Quieres saber la explicación? O para otro domingo nos quedamos, ¿no? Estoy bromeando. Imagínense esto. Voy a parafrasear mucho para que quede muy claro el caso Moisés-Dios y la tierra prometida. Moisés, eres demasiado famoso, poderoso y grande entre Israel. Porque yo lo he permitido. Yo te he engrandecido. Te he dado mi gloria. Pero el pueblo no distingue la diferencia entre Moisés y Dios. Para el pueblo, Moisés y Dios son la misma cosa. Eres tan grande que el pueblo gira en torno a ti. No pueden cruzar así el río para ir a la tierra prometida. No puede. Porque si cruzan de esa manera, con este estado teológico en sus mentes, el pueblo fundará una religión basada en ti. Será moisesismo. Por eso, Moisés, devuélveme mi gloria. Llévalos a la roca. No la golpees. Háblale y dile: por Jehová, danos agua. Y al pueblo le va a quedar clarísimo que soy yo, que no es tu vara ni tu mano, ¿sí? Porque yo lo voy a hacer sin tu intervención directa. Pero Moisés anda enojado, ya lo tienen harto los judíos y esas cosas. Es anciano y va y golpea la roca y sale agua. Y para el pueblo queda clarísimo todavía: Moisés es el mero de aquí. Y yo no creo que Dios haya dicho: mugre Moisés, te voy a matar, ya me caíste gordo. Y se lo pruebo porque en el Nuevo Testamento dice la Escritura que cuando el Señor Jesucristo fue transfigurado y ascendió y lo vieron sus discípulos, llegaron dos ahí a hablar con él. ¿Quiénes llegaron, hermanos? Elías y Moisés. Está en el cielo el amigo. O sea, ¿usted qué cree? ¿Que Dios se enojó y lo mandó a volar? No. ¿Cuál es la preocupación de Dios? Es muy egocéntrico y quiere gloria. Él no necesita nuestra gloria. No necesita nuestra gloria. Como dicen algunos, no necesita que le cantemos. ¿Sabe a quién beneficia que le cantemos a Dios? A nosotros. Porque lo experimentamos en nuestra vida, porque declaramos quién es. No es que le gusten las serenatas, es que le gusta vernos transformándonos y siendo mejores. Y eso se logra cuando tenemos comunión con Él, a través de la alabanza, a través de la oración, a través de compartir a otros. Así es que le dice a Moisés: Moisés, ¿qué hiciste? No me diste mi gloria. El pueblo sigue creyendo que tú eres. Y deben saber que soy yo, no tú. ¿Cómo resolvemos eso, Moisés? Te tengo noticias. No vas a poder cruzar a la tierra prometida. Si cruzas a la tierra prometida y te mueres allá, te hacen momia,
hacer un mausoleo y los mexicanos van a hacer peregrinaciones para venir hasta acá cada año a rendirte culto y honor, a tocar tu mausoleo, sobre todo los del DF. Y me están siguiendo la lógica del asunto. No puedes entrar, Moisés. Quisiera que entraras. Me hubiera encantado que tú entraras y la pisaras. Pero no puedes, Moisés. Porque no te quiero. Porque soy muy egocéntrico y quiero mi gloria. No. ¿Sabes por qué no puedes cruzar, Moisés? Porque amo este pueblo. Y si no hay un cambio en su mentalidad de quién es el que los salvó, van a vivir en una eterna inconversión. Y sus hijos van a ser condenados a la inconversión. Por eso no puedes entrar, Moisés. Es más, ni siquiera voy a permitir que tu cuerpo sea sepultado dignamente como el gran libertador Moisés merece. Perdóname. Y en aquella época no ser sepultado era de lo peor que te podía pasar. Y la Biblia dice que le dijo: sube al monte, a la cumbre de Pisga. Y ahí murió. No encontraron su cuerpo. En el Nuevo Testamento hay un texto curioso que dice que Miguel y Lucifer luchaban por el cuerpo de Moisés. No sé entender qué significa eso, pero imagino lo siguiente. Imagino que Lucifer quería que Moisés muriera más cerca del pueblo para que lo encontraran. Y el arcángel de Dios dijo: no, Moisés, no te van a encontrar jamás. Debes morir acá, a escondidas. Nadie te encuentran, te momifican y sigue pasando lo que Dios tiene temor de que pase. No lo encontraron. Su cuerpo no fue sepultado dignamente como un gran hombre debe ser sepultado. ¿Por qué? ¿Porque Dios odiaba a Moisés? No. ¿Por qué? Porque Dios ama al pueblo y no podía permitir que su enfoque estuviera en el lugar incorrecto. Si alguien pregunta: ¿por qué es tan apasionado, pastor, con la doctrina? Porque cuando un apóstol se las da de muy poderoso, ese que pone su Biblia en el suelo y nadie puede pasar, ¿qué sirve eso? ¿Qué ese truco psicológico también lo hacen algunos paganos? ¿De qué sirve? Cuando un alabadorista está aquí echando gritos y nos manipula a todos, ¿qué está pasando? Que la gente pone su enfoque en el lugar incorrecto y entonces la audiencia está condenada a la inconversión y sus hijos están condenados a la inconversión. Para que haya salvación, el ser humano debe quitarse del lugar. Debe estar escondido donde merece estar cualquier ser humano. Y Dios debe estar al frente de todo. Y la sana doctrina hace posible eso. Y la herejía hace que se rinda culto al ser humano, al apóstol, al profeta, al salmista, al patriarca, al querubín, porque ya no habían que inventar. Cuando el enfoque de la fe de una persona debe estar en Jesús, en el Dios eterno que se hizo hombre para salvarnos. Usa, desde niño sabía: esa cosa no se toca, pero quiso protagonizar. ¿Cómo sabe él si Dios quería mandar un cuarteto de ángeles que detuviera el arca? ¿Cómo sabe él si Dios quería hacer un milagro? ¿O quería que se cayera para que supieran: esa cosa es una cosa solamente? Y luego la levantaba milagros. ¿Cómo sabe él qué iba a hacer Dios? Pero quiso protagonizar. Yo soy el héroe aquí. No nos sorprenda que Usa murió. Sorpréndanos que algunos predicadores estamos vivos. Sorpréndanos que algunos líderes de alabanza sigan vivos. Eso nos debe sorprender. Porque algunos que también de repente pretendemos robar la gloria al Señor deberíamos morir igual que Usa. Tampoco creo que Usa se fue al infierno, en lo absoluto. No creo que fue el asunto, que Dios se enojó contra él, le cayó gordo. No. Si era creyente, que si lo era, está en el cielo. Pero Dios tenía que dejar bien claro: no es Usa, no son los sacerdotes, no son los levitas los protagonistas aquí. El protagonista soy yo. Ese es el asunto. No es que Dios, eso de la gloria de Dios, no es que Él necesite llenarse de gloria. No, es que nosotros necesitamos conocer su gloria, y al conocer su gloria somos salvos. Es que lo que está en juego aquí, lo que está en juego es la salvación de las personas. Por eso debemos luchar tan apasionadamente contra el error, porque la herejía condena la inconversión a las personas, porque les hace enfocarse en otra cosa que no es Dios, en la alabanza, en el falso apóstol,
en el fenómeno, en las declaraciones, en el ritual pagano que parece un paganismo de la supuesta guerra espiritual, de guerrear y no sé qué. Y entonces estamos enfocados en eso y nos sentimos satisfechos porque lo hacemos por nuestro esfuerzo, nos sentimos satisfechos por cuánta fe tenemos. Y de repente creemos que lo que nos salva es la fe. Y le tengo noticias: no, la fe no salva. Salva el objeto de la fe. Usted y yo podemos tener la fe que quiera, toneladas de fe. Eso no nos salva la gracia de Dios. Así que con una pizcachita de fe, como una semilla de mostaza, una pizcachita de fe puesta en Jesús y su gracia, somos salvos. Porque no es por fe, es por gracia, por medio de la fe. La fe no es lo que nos salva, no. Es lo que hace efectivo aquello que nos salva, que es la gracia de Dios. Y esto es delicado. De ahí, gracias por preguntar. De ahí que es tan importante este asunto. Defendamos el evangelio puro, sencillo y atractivo de Jesús. Tengo un desafío para todos nosotros, y como sé que estos sermones son muy para la iglesia, yo sé eso, sé que me pongo serio y apasionado, sé eso, pero creo que puede haber mensaje para todos aquí. Por eso déjeme pensar en 3 posibilidades. Número 1, para los que ya somos la iglesia de Cristo, hagamos de esta iglesia de Oreb una columna y baluarte de la verdad. Por favor, hagamos de esta iglesia una columna y baluarte de la verdad. Que podamos levantar la voz y la palabra de Dios fluya, y que enseñemos la verdad de Dios. No es mi pasión que seamos muy grandes. No, eso de que seamos muchos es necesidad. Es gracia de Dios. ¿Yo qué culpa tengo? Yo fui allá a Plutarco a predicar y se empezó a llenar y se siguió llenando y se siguió llenando. ¿Y ahora qué hacemos? Pues hay que juntarlos. Pero así como que las ganas de tener discípulos para Jesús. No comprometeremos la doctrina por causa del crecimiento, jamás. Si por causa de lo que enseñamos aquí hay quien se va, que así sea. Ustedes no saben, pero cuando prediqué, algunos sí saben, cuando prediqué aquellos estudios que se llamaban la Nueva Reforma, ¿se acuerdan? ¿Cuántos estuvieron en la primera vez que se dieron aquí la Nueva Reforma? En aquella ocasión, hermanos míos, que prediqué la Nueva Reforma, debo decirles que yo calculo que se fueron de nuestra iglesia entre 200 y 300 personas, aunque usted no lo crea. Algunos avisando y algunos sin avisar. Una persona que le dijo, me parece que la hermana Almazán, le dijo: ya me voy porque el pastor está destrozando mi formación. Yo pienso que estaba enderezando su deformación, pero esa es otra cosa. No comprometeremos la doctrina por el número de personas, jamás. Pero seamos una iglesia que es columna y baluarte de la verdad. Segundo, para los cristianos confundidos, o aquellos que han estado siendo impresionados por otros evangelios, o sea, aquellos que han estado oyendo el cántico de las sirenas. No hay ni uno aquí, pero digo, por si usted le quiere decir a ese otro. Vayamos a la Biblia y no nos conformemos con sentimentalismos o sensaciones humanas. Solo la palabra de Dios es infalible. Y en tercer lugar, para los que no son de la iglesia, visitantes, amigos, disculpen mi emoción, no siempre predico así tan aguerridamente, pero hoy tocaba ese texto. Pero a usted, amigo que nos visita, únase a la iglesia de Cristo a partir de ahora. Y no me refiero a esta iglesia, a la iglesia de Cristo. Si es aquí o es en otro lugar, únase a la iglesia de Cristo entregando su vida al Señor. Su evangelio puro es sencillo. Cree en Él, síguele y deja que transforme tu vida. Así que tengo enseñanza o exhortación para 3 tipos de personas aquí. Y todos lean conmigo, por favor, 1 Timoteo 3:15. ¿Cómo dice? Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo le dice a Timoteo: si tardo mucho en ir a verte, tú encárgate de esto. Nunca ha venido a nuestra iglesia el apóstol Pablo. O sea, si está tardándose. Pero claro, nos dejó sus escritos. 13 cartas posiblemente fueron escritas por él. Hagamos caso a esto. ¿Qué hacemos? Debemos saber cómo conducirnos en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Oremos. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso de compartir esta palabra. Esta palabra es un poco distinta que otros domingos, Señor, porque en tu palabra así está. Este concilio de Jerusalén, asunto crucial de la historia de la fe. Qué delicado fue, Señor, aquel momento. Gracias porque diste elocuencia a Pedro y a Bernabé y a Pablo. Gracias porque diste sabiduría a
Jacobo, para entender y para escudriñar tu palabra. Gracias por esos líderes, Señor, que usaste en aquella ocasión para que tu iglesia siguiera adelante y no sucumbiera ante la herejía del legalismo. Pero Dios, como esa batalla ha habido montones y ahora mismo hay batallas, Señor, contra eso, contra la herejía, contra el error. Dios, permítenos como iglesia ser una iglesia que se convierta en columna y baluarte de la verdad. Pero también te pido, Señor, que cada uno de nosotros nos permitas ir a favor de tu voluntad, a favor de la sana doctrina. También te pido que sea alguien aquí, Señor, que no te conoce todavía o no te había conocido y hoy necesita salvación, que le rescates, Señor, y le hagas miembro de tu iglesia. Sigan orando, mis hermanos, y le pido a usted, hermano, usted y yo somos la iglesia. Por favor, hagamos de esta iglesia una columna y baluarte de la verdad. Usted que ha estado confundido, usted que le han estado coqueteando doctrinas extrañas, ha escuchado el cántico de las sirenas. Recuerde que las sirenas son monstruos y destruyen. Usted escuche la voz de Dios, el silbo apacible de la voz de Dios que escuchó el profeta Elías, y manténgase en fe en el santo, puro, sencillo evangelio de Jesús. Y a usted, amigo que nos acompaña, le exhorto, entréguese a Cristo. Dígale a Cristo: entra a mi vida, Señor, y hazme parte de tu iglesia. Si así es, si alguno aquí presente quiere entregar su vida a Jesucristo, me gustaría orar por usted. Me gustaría decirle a Jesús: Señor, bendice a esta persona, sálvale, hazle ser parte de tu iglesia. ¿Hay alguien aquí que le gustaría decirle a Jesucristo: ven a mi vida, Jesús, quiero creer en ti, quiero entregarte lo que soy? ¿Hay alguien? Levante su mano, por favor, si hay alguien. Quiero orar por usted. Dios le bendiga, varón, le felicito de todo corazón. ¿Alguien más toma esta? Dios le bendiga. ¿Alguien más toma esta decisión? ¿Quiere decirle a Jesús: Señor, ven a mi vida? Dios le bendiga. Allá veo en la parte de atrás personas, aquí señoras, señores. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Si hay alguien más, dígamelo. Dios te bendiga. Mire, vamos a hacer algo. Usted que levantó su mano, póngase de pie, por favor, en su sitio. Sí, por favor, póngase de pie ahí en su lugar. Usted que levantó su mano, usted que quiere aceptar a Cristo, quiere entregarle su vida a Cristo, póngase de pie. Dios le bendiga. Usted que levantó su mano, póngase de pie, por favor. No tenga pena. Póngase de pie en su sitio. Hay jóvenes, hay adultos tomando sesión. Póngase de pie en su lugar, por favor. Veo otras personas que levantaron su mano, pero ahora le pido, póngase de pie, porque queremos orar por usted. Y necesito que esté de pie para que alguien ahí de los siervos de la iglesia vaya junto a usted y ore por usted. ¿Hay alguien más que levantó su mano? Póngase de pie en su sitio, por favor. Vamos a orar. Hermanos siervos, hermanos diáconos, si hay uno cerca, abra sus ojos, vea alrededor, y si hay junto a usted una persona de pie, vaya y ore por ella, por favor. Y pónganle en las manos de Dios. Si hay alguien más tomando esta decisión, levántese en su lugar, por favor. Queremos orar por usted. Vamos a orar. Señor Santo, ponga en tus manos a mis hermanos y hermanas. Esta decisión trascendente que han tomado, Dios, por favor, bendíceles. Bendíceles. Ayúdales a integrarse a tu iglesia, Señor, y a ser parte de este ejército que lucha defendiendo la verdad para salvación, que es lo que tú tienes como misión, como pasión, como deseo, Señor, alcanzar a muchos para salvación. Y úsanos como iglesia, Señor, ahora con más recursos, porque más hermanos se unen su vida a esta congregación. Bendíceles, Dios, por favor, los ponemos en tus manos preciosas, y úsanos como iglesia para cumplir nuestra misión. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.